Hemos llegado a un punto en el que el juego de la política se ha convertido en un juego de perversión, de mentiras, manipulación y reírse de la gente. Estamos alcanzando cotas que yo no me esperaba que íbamos a alcanzar. Ya sabemos cómo son los políticos, sabemos cómo manipulan, cómo tergiversan las cosas que dicen y que dicen sus oponentes para su propio beneficio. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en España y lo seguiremos viendo durante años y años con diferentes países. Y aunque esto que acabo de hacer ahora es una crítica a los gobiernos, a los políticos, realmente, me estoy metiendo ahora mismo con Yolanda Díaz, como hice en su día, como ahora lo hace Pedro Sánchez. Y no lo hago porque yo sea de izquierdas o de derechas. De hecho, es que yo no voy a votar. Esa es la realidad, no creo en ninguno de ellos. Pero como son los que están en el gobierno y los que pretenden reeditar el pacto de gobierno, pues vamos a hablar de ellos. Si hace unos días yo os decía que Yolanda Díaz era la peor oradora del mundo, y lo sigo manteniendo, es decir, podría sacar vídeo tras vídeo tras vídeo cada día hablando de ella y demostrando realmente lo que estoy diciendo, cada día podría reafirmarme en las cosas que digo. No porque yo sea el mayor experto en el tema, es que os lo dirá cualquier experto en el tema, yo no soy un experto. Yo tengo ojos, observo y veo qué es lo que está ocurriendo. Por eso hoy voy a hablar de Pedro Sánchez. Y vamos a analizar un poquito qué es lo que hace Pedro Sánchez cuando habla en público, y lo voy a hacer con algo que hoy mismo ha salido. Partamos de la premisa que Pedro Sánchez en su día, antes de las elecciones, decía una serie de cosas y cuando pasaron las elecciones empezó a decir otras. Muchos periodistas le acusaron de mentir. Pero él, ¿qué dijo? Yo no he mentido, yo he cambiado de opinión. Ya, pero es que a ti te han votado por lo que has dicho. No te han votado para que cambies de opinión. Si quieres cambiar de opinión, vuelve a presentarte a las elecciones, vuelve a convocar elecciones y vamos de nuevo a ver qué es lo que tienes que decir y si lo mantienes. Lo cierto es que todo esto se puede trasladar a un propio discurso de Pedro Sánchez. Igual que podemos verlo con Irene Montero. También os voy a enseñar una cosita de Irene Montero. Pero vamos a ver, brevemente, a qué me estoy refiriendo. Creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos. Hasta el momento hemos podido ver cómo Pedro Sánchez pasa el mismo tiempo mirando a sus papeles que mirando al público. También hemos podido observar cómo no deja de toquetear sus papeles porque no sabe qué hacer con las manos. Nuestra comunicación no verbal, o expresión corporal en este caso en concreto, es el 62% de nuestra comunicación. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho? En la mayoría de lo que es su comunicación. Mover las manos, colocando los papeles, mirando al suelo, es decir, no entablando una conexión directa con el público para evitar exponerse. Sabe que no solamente le están viendo los que están en ese auditorio, le están viendo por televisión, por streaming, le están viendo por muchas partes. Se va a compartir muchísimo ese contenido. Instintivamente intenta ocultar buena parte de lo que es su comunicación. La senda de progreso y de convivencia se afiance definitivamente en nuestro país. Debemos consolidar las reformas logradas en estos últimos años, que han sido muchas, muy importantes. Después de decir unas cuantas cosas mirando hacia arriba, hacia el público, vuelve a llevar la mirada hacia abajo buscando qué es lo que tiene que decir, qué es lo siguiente, moviendo papeles. Esto es inseguridad, esto nos demuestra que no está seguro, que sabe que, por ejemplo, en el momento en el que estamos, le faltan votos del Congreso para llegar a una mayoría que le permita gobernar. Entonces, está inseguro. Por otro lado, dentro de su comunicación no verbal, está haciendo algo muy interesante. Aparte de mover las manitas para estar ocupado, él no se da cuenta de que realmente está despistando el foco de atención. Instintivamente las personas, y en este caso pues los que somos más puntillosos con estas cosas, miramos sus manos y no su cara. O por lo menos miramos su cara para ver qué es lo que hace, pero vemos que está haciendo algo con las manos, por lo tanto, algo nos está despistando. Una de las normas básicas que hay en puesta en escena es que nunca debes realizar un movimiento que pueda enturbiar lo que es realmente importante, lo que estás diciendo. Pero si nos vamos a su expresión facial, podemos fijarnos en la carita de pena que intenta poner. Estas cejitas así arqueaditas que hacen que parezca que damos más pena y que estamos intentando hacer las cosas bien. No,
no cuela. La agenda de progreso y de convivencia se afiance definitivamente en nuestro país. Debemos consolidar las reformas logradas en estos últimos años, que han sido muchas, muy importantes. Mira, qué carita de pena. Tenemos que dar nuevos pasos hacia la justicia social y el bienestar de las mayorías. Si os fijáis, los movimientos que hace con las manos son muy escuetos. Está apoyado en el atril, mueve un poquito las manos, hace así y luego no deja de estar agarrado. Cuando tú te agarras a algo, ya sea a un bolígrafo, ya sea a una mesa, sea a tu micrófono, lo que estás haciendo es demostrar que no te sientes seguro y necesitas agarrarte a algo, necesitas buscar seguridad. De ahí toda esa expresión facial en la cual busca empatizar de alguna forma. No, ni siquiera con el tono, que no es creíble, es bastante monótono. Hacia la prosperidad económica y también la sostenibilidad medioambiental. Por eso y para ello, hoy, a ver, no es necesario usar tanta palabra con tanta pausa para decir lo que vas a decir. El PSOE y Sumar firmamos un acuerdo de gobierno con la voluntad de ofrecer eso a los españoles. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso a España para los próximos 4 años. Lo que a mí no me casa, realmente, es ese tono de buenismo. Es verdad que hay otros políticos que son muy vehementes. Podríamos hablar de Javier Milei, podríamos hablar de Santiago Abascal, en menor medida, en el cual su discurso es, por ejemplo, en el caso de Milei, es muy vehemente, a la vez que con una expresión facial y corporal muy agresiva. Con agresividad no me refiero a violencia, me refiero a de una contundencia física y casi a veces con una mirada casi de odio, que podríamos decir que es de odio, pero valorando o no valorando, porque tampoco me interesa el mensaje en sí, sí que podemos decir que si comparamos a Milei con Pedro Sánchez, estamos viendo dos antagonistas. Por completo. Pedro Sánchez intenta no equivocarse nunca. Milei en su caso sí que se equivoca bastante, se trastabilla. Pero eso realmente no enturbia el mensaje. El problema que tienen los políticos es que intentan equivocarse tan poco que al final pierden una cierta naturalidad y no transmitir nada. Sigamos. Un acuerdo con más de 230 medidas. Un acuerdo con más de 230 medidas. ¿Este gesto qué es? ¿Es el tope? ¿230 medidas? ¿Es que estás leyendo y no sabes lo que haces con la mano? ¿Es que no lo tienes estudiado? Es que las manos forman parte de la comunicación no verbal. Forman parte de ese 62% que es aquello que decimos con nuestro cuerpo. Y si tú, por un lado, estás diciendo eso que supuestamente es muy importante y lo haces leyendo, estás quitándole importancia. Es como si... No me lo sé, tengo que leer el número porque es que no me acuerdo. Entonces, a ver, ¿qué dijo? No te lo puedes aprender. Sí que te aprendes otras cosas, pero esto no te lo puedes aprender. Este gesto no significa nada. No tiene ningún sentido. Aparte de que parece que empezamos esta legislatura y no hemos gobernado 5 años atrás, ¿no? Pero son 230 medidas que tienen 3 rasgos en común que me gustaría compartir. Primero, están sostenidas por el aval de la ciencia. Ya hemos llegado al punto que yo quería llegar. La puñetera y maldita ojiva. Hablemos de ella. Este gesto que hacen con las manos muchísimos políticos y muchos oradores es un gesto que está muy estudiado. Está muy manido, lo hacen todos. Al final, si tú haces esto, estás copiando lo que hacen otros. Estás copiando lo que ya sabes que funciona. Este supuestamente es un signo de sumisión. De cuando supuestamente hablas con otra persona que tiene un rango mayor al tuyo y en el cual tú le muestras un cierto respeto. Pero al final, en lo que se ha convertido esto, es en el gesto, de tanto usarlo, en el gesto de que no estás seguro e intentas buscar seguridad tocándote, intentando hacer una simetría entre tu lado más creativo y tu lado más racional. En esto se ha convertido. Y también se ha convertido en algo que suelen hacer muchos políticos cuando no saben qué hacer con las manos.
Por ejemplo, Milei es muy difícil verle hacer esto, porque está constantemente moviéndose y haciendo y explicando con las manos, que es una forma bastante natural y bastante lógica de explicarse. Al margen de lo que piense Milei, al margen de lo que venda Milei, no hablo de eso, hablo de la comunicación no verbal. Claro, cuando no sabemos controlar determinados impulsos o directamente no queremos transmitir más de la cuenta, simplemente el mensaje con las palabras, juntamos las manitas, hacemos el tonto y comenzamos a hacer esto constantemente, que está bien, pero es que ya basta de hacer siempre lo mismo. Y vamos a ver cómo alguien como Irene Montero sabe usar esto de la misma forma que Pedro Sánchez, de una forma muy manida, hasta que llega el punto en el cual pasa de esto a otro gesto, que es el siguiente nivel. Os va a encantar. Bien, vamos a ver aquí a la amiga Irene Montero, que es otra persona que realmente me genera repulsión como comunicadora política, al igual que otros tantos. Y bueno, vamos a ver esa evolución de la comunicación no verbal. Quiero que sobre todo aquí os fijéis, vamos a ver algún gesto de la cara, pero sobre todo vamos a ver las manos. Las manos, que es nuestra principal herramienta de comunicación, obviando nuestro rostro y nuestra voz. No tenemos información del detalle del acuerdo. Cuando leamos el documento les podremos hacer valoraciones. Lo que sí puedo decirle con muchísimo orgullo es que hoy Europa nos... ¿Os habéis fijado en las manos? De estar así, a estar así, a estar así, a estar así. Siempre hace lo mismo. Veámoslo otra vez. No tenemos información del detalle del acuerdo. Cuando leamos el documento les podremos hacer valoraciones. Lo que sí puedo decirle con muchísimo orgullo es que hoy Europa nos reconoce a España como uno de los países... Ojiva con las manos cruzadas. O sea, es algo ya, es la evolución. Si pasar de esto a esto es una evolución, a hacer la ojiva con los dedos cruzados ya es el colmo. Ya es, no me voy a salir de aquí, señores. No me voy a mover de estos gestos. ¿Por qué? Porque aquí me encuentro cómodo, o cómoda, o cómode. Vanguardia en igualdad y en leyes y derechos feministas. Creo que... Fijaros lo que hace ahora. Está así, porque quiere entre hacer esto y al final cruza y abre. Cuando lo que realmente quiere hacer es esto. Es liberar las manos para tener una comunicación no verbal mucho más fluida. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, mover las manos con libertad y apoyándome en determinadas palabras y con una u otra mano para explicar y acrecentar y darle una dimensión diferente a lo que estoy diciendo. En cuanto haces esto, es que te estás queriendo contener, no estás queriendo decir más de la cuenta, ya sea porque tienes más información de la que quieres dar o simplemente porque mientes. En este caso yo no sé si está mintiendo o no, porque tampoco soy adivino. El Ministerio de Igualdad estaba en la posición 9ª y que hemos avanzado en solo 3 años a la 4ª posición. España está en la 4ª posición en igualdad de género según Europa. Y lo que... Si os fijáis, es una persona que, al igual que otros tantos políticos que han estado de moda los últimos años, hablan, no paran, no son incapaces de hacer una pausa, porque lo importante es soltar todo el discursito que me tengo aprendido de memoria y eso es lo más importante. Y en el momento en el que paro, dudo e incluso repito cosas. Y a Irene Montero le pasa. Y seguro que habréis visto muchos políticos que hacen eso. Sueltan toda la retahíla, todo el guión que tienen en la cabeza. No precisamente porque estén improvisando, sino porque lo han repetido tantas veces que empiezan a decirlo. Y como es el caso de Irene Montero, tampoco acentúa determinadas palabras de una forma enfática, aportando una cierta pasión. Ha repetido tantas y tantas veces lo mismo que cuando lo dice pierde sentido. Es como cuando estamos acostumbrados a decir una palabra, la repetimos durante un minuto constantemente, palabra, llegará un momento en el que diremos palabra y dudaremos de si realmente se dice así. Cuanto más repites algo, más lo anestesias. Entonces es lo que le suele pasar a Irene Montero. Repite tantas veces lo mismo, siempre a la misma velocidad, sin pausas, sin apoyarse en ninguna palabra importante o palabra clave para hacer un énfasis en concreto, y lo que consigue es que carezca de sentido. Y al final se convierte como una pequeña marioneta, en la cual está con las manos siempre en la misma posición, diciendo las cosas de la misma forma y con la misma gestualidad.
dónde estás transmitiendo información. Lo que creemos es que el corazón de este nuevo gobierno tendrían que ser también las transformaciones y los avances en derechos feministas. Ministra, dice que Esto es algo muy curioso. Cuando estás acabando una frase y sabes que vas a acabar, le metes la sonrisita y cierras los ojitos. Ay, ¿se lo tiene tan bien aprendido? Veamos. El gobierno tendrían que ser también las transformaciones y los avances en derechos feministas. Es gracioso. Aquí lo que vamos a ver ahora es cuando le preguntan algo que no sabe cómo responder, no sabe o no quiere decir la verdad, cómo mueve la mirada. Mirad. significa, por tanto, que los votos de Podemos tampoco están asegurados. Como les digo, tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración. Como les digo, y miro hacia otro lado porque es que no sé exactamente qué es lo que tengo que responder. Busco con la mirada la respuesta. Si lo tuviera claro, miraría al periodista a los ojos y se lo diría. Pero no lo hace. Vamos a concretar algo de la comunicación no verbal. Fijaros en los ojos de Irene Montero cuando el periodista acaba la pregunta y ella está a punto de iniciar la respuesta. Significa, por tanto, que los votos de Podemos tampoco están asegurados. ¿Para dónde miras, querida? ¿Hacia dónde miras? ¿No tienes claro lo que tienes que responder? ¿Tienes que echar un vistazo a cualquier otro lado? ¿Tienes que evadir la mirada para que no sepan qué es lo que dicen tus ojos? Pues yo creo que sí. Pero pasa algo curioso, y esto ya tiene que ver con el discurso. Fijaros cómo esquiva la pregunta. Intenta dar una pinceladita, pero luego, ¡pam!, cambia de tema para decir lo que ya tenía preparado. Fíjense. Como les digo, tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración y lo que creo que es muy importante es... Y lo que creo que es muy importante, es decir, tu pregunta me importa una mierda, lo que yo creo que es importante es lo que voy a decir ahora. Una valoración y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno hay resultados que son evidentes. Nosotras llegamos a este gobierno con España en la 9ª posición en materia de igualdad de género. Bla, 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 bla. Bueno, vamos al lío. Sin posicionarme a nivel político, porque ya sabéis que prefiero no hacerlo, aunque tengo mis opiniones, estamos viendo cómo, primero, cuando un político no quiere dar una respuesta a la pregunta que le hacen, intenta escabullirse para al final decir lo que realmente quiere decir, que es lo que ya tiene preparadito y básicamente el mensaje que tiene que trasladar. Cuando se le hace una pregunta incómoda, que sabe que la respuesta puede traer controversia, normalmente intentan evitar lo máximo posible mirar directamente a los periodistas, sobre todo en concreto al periodista que le ha hecho la pregunta. Intentan desviar la mirada y cuando tienen que decir el mensaje que ellos tienen preparadito, ¡pam!, clavan la mirada y dicen realmente lo que tienen que decir porque ahí se sienten a gusto. Si a mí me hacen una pregunta que sé que me va a incomodar, instintivamente voy a apartar la mirada para que no vean que realmente me siento incómodo con lo que me acabas de decir. Porque los ojos son el espejo del alma, pero el rostro es el espejo de la verdad. Y si, por ejemplo, Pedro Sánchez se agarra al atril o se agarra a los folios que tiene el discurso preparado y escrito, o Irene Montero está agarrándose las manos, estamos jugando al mismo juego. Estamos jugando al juego de agarrarnos a algo para sentirnos seguros. Es algo antropológico, es algo que está estudiado. Cuando un político se siente a gusto, se siente cómodo, y hablo de un político porque un político casi siempre habla en público. Cuando un político se siente a gusto, mueve las manos. Si dice la verdad, gesticula con su rostro acorde con lo que está diciendo. Y no está intentando constantemente poner carita de pena cuando tu mensaje en principio no es para dar pena. Pero buscas una complicidad constante y de forma inconsciente, lo que podríamos llamar gestos parásitos, y que hacen que lo que estemos diciendo no vaya acorde con lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante y está tan estudiado la comunicación no verbal, juntamente con la comunicación verbal, de qué es lo que hacemos con la cara y qué es lo que decimos con las palabras. También os digo una cosa, estando en el gobierno, estando en el poder, es mucho más fácil que te pillen en una mentira. Y mienten constantemente. Los políticos están acostumbrados a ser diplomáticos, no sinceros. Porque con la diplomacia puedes mentir. Y no pasa nada. Ocultas la verdad tras la diplomacia. El problema está en que cuando usamos la diplomacia como un muro de contención, detrás podemos ocultar la verdad o podemos
ocultar una mentira. Al margen de todo esto, y para acabar, os diré que Irene Montero me cae fatal, que Pedro Sánchez me parece un mentiroso y que el resto de políticos me cuesta creármelos. Digan lo que digan. Por lo menos es divertido ver cómo se pelean, eso sí que no os lo voy a negar. Divertido. Mola. Nos vemos en el siguiente vídeo.